Se habla del control del pozo en varios escenarios. En caso inicio de la operación de completación y si se cuenta con el multifract, cabe mencionar que cuando es un pozo nuevo, siempre se le coloca el multifract con ayuda de un brazo hidráulico, para luego retirarlo con el equipo de servicio de pozos. Cuando se tiene un multifract instalado en el pozo posterior a la etapa de fracturamiento, es preferible dejar fluir el pozo hasta que se agote la presión. De lo contrario, si es que la empresa operadora decide intervenir el pozo aún con presión, se deberá aplicar la técnica de Bouilladin, que es un bombeo forzado. También se lleva a cabo si no puede implementarse la circulación normal. Aquí el riesgo principal del proceso de bombeo forzado es que no tiene control del lugar a donde va el fluido, y el fluido que se bombea en el fondo del pozo generalmente ingresa en la formación más débil. Luego de haberse controlado a manera de Bouilladin, se retira el estrobo de la grampa de tubos y luego se afloja la brida adapter de serie 5000C. Después de haber retirado el multifract, inmediatamente se procede a instalar cabezal bridado con válvulas laterales proveído por la empresa operadora. Se instalará el CBOB. Se debe verificar que el alojamiento del anillo esté limpio y el anillo en buena condición. Se instala las mangueras ignífugas de acumulador al control BOB y se realiza una prueba de cierre y apertura. Una vez que se instaló el control BOB, podemos decir que el pozo ya está controlado. Nota: es necesario siempre colocar una tapa para evitar caída de objetos al pozo. Al instalarse el control BOB siempre debe probarse con un cap chaster, para evidenciar fugas en las líneas, en el control BOB y en el cabezal. Se procede a bajar la instalación para limpiar el pozo. Se coordinará con el cliente lo que se bajará en el extremo de la tubería. En caso una vez instalado el control BOB el pozo reacciona, se deberá evaluar el aporte de fluido y coordinar los pasos a seguir, puesto que para controlar adecuadamente se deberá tener tubería en pozo. El cliente proporcionará los datos de declinación y gradientes al jefe de equipo de la compañía contratista. En caso no se encuentre el cliente, el jefe de equipo solicitará los datos a la empresa de fractura, la cual le entregará una hoja de trabajo con los datos, o simplemente los datos más importantes. Durante la operación, al bajar o sacar tubería. Cuando se identifica que el pozo está descontrolado, es posible conocerlo ya que se evidencia en plena operación por la reacción apreciable en tubos que inicialmente es de gas, de manera que se debe acondicionar las conexiones para desfogar por tubos y luego controlar por circulación. También es posible observar reacción por el espacio anular. Generalmente el pozo inicialmente reacciona por forros. Se debe cerrar el pipe rames y evaluar el flujo del pozo hacia la tina, monitoreando el aporte y tipo de fluidos por fracción de hora. Se comunica al fiscalizador. Si el pozo dejó de fluir y liberó el gas, entonces se decide avanzar con la operación. En caso no decline el flujo, se comunica al cliente para que se tomen las consideraciones del caso y lograr el control del pozo para avanzar la operación. Para determinar con qué gradiente o peso de fluido podemos controlar un pozo, es necesario conocer la presión de cabeza a pozo cerrado. Es muy importante conocer el sistema de válvulas del manifold de la tina principal. Es importante haber realizado una prueba de líneas, descartando válvulas en mal estado, es decir, probar válvulas tramo por tramo, o como también haber realizado una prueba del sistema del control BOB, utilizando cap chaster. Es importante tener conocimiento de la bomba de circulación, así como de sus SPM. Con esto podemos determinar cuántos barriles por minuto puede bombear y por ende calcular el tiempo de retorno del fluido de control. Se recomienda cerrar el pozo por 10 minutos para evaluar su presión. Es necesario conocer qué fluido ocupa la columna hidrostática. Es muy necesario tomar una muestra y pesarla, para así calcular su verdadera presión de fondo. Al momento de cerrar el pozo se lee la presión de cabeza, y a esta se le suma la presión de la columna hidrostática. Por lo pronto la gráfica muestra el cálculo de la presión hidrostática. Con eso ya podemos calcular la presión de fondo y por ende una gradiente o peso de fluido para controlar el pozo. La química comúnmente más usados son el KCl, cloruro de potasio, y el CaCl2, cloruro de calcio. Cuando se está sacando tubería y el pozo reacciona por tubos, es necesario bombear fluido por directa, para así controlar el pozo y continuar sacando tubería. Para controlar un pozo es factible tener la cantidad de tubos necesarios en el pozo para lograr un buen control, para así hacer un buen trabajo de circulación del pozo desde el fondo con el fluido nuevo. Es decir, poder circularlo por directa. Para ello se deberá tener cerrado el pipe ram. También debe estar instalado control stripper. En caso no hay retorno del fluido de control bombeado, se comunica al supervisor inmediato,
porque puede que la formación esté admitiendo. Se tomará decisión si requiere agregar un aditivo que selle alguna formación o zona de mayor permeabilidad. Una vez controlado el pozo, es recomendable observar por 20 a 30 minutos. Este tiempo va a depender del comportamiento de reacción que ha tenido antes de su control, de manera que se da la misma ventana de tiempo para observarlo. En coordinación, cuando el pozo esté controlado, se procederá a desconectar el manguerote y se procede a abrir el pipe ram para continuar con las operaciones. Los métodos más conocidos para controlar pozos son el método del perforador, que consiste en dar la primera circulación, que es para sacar el influjo, y segunda circulación. Aquí ya se utiliza el fluido de control. El segundo método más conocido es el método del ingeniero, o conocido como método de espera y pesa. Una sola circulación. Aquí se utiliza solamente el fluido de control de pozo. Y el método recurrente, que es una combinación de ambos. En caso el pozo sea fracturado, el cliente proporcionará los datos de declinación y gradientes al jefe de equipo de la compañía contratista. Por ejemplo, si se tiene un pozo cuya profundidad vertical es 4.500 pies y registra una presión de cabeza de 100 psi. Además, se conoce que el peso del fluido que ocupa la columna hidrostática es de 8.42 ppg. Se calculamos la presión hidrostática en la columna de fluido del pozo. 4.500 pies por 0.052 por 8.42 ppg da igual a 1.970 psi. A esto le agregamos la presión en cabeza y se obtendrá una presión total de 2.070 psi. A este último valor lo dividimos entre la profundidad vertical, 2.070 psi barra diagonal 4.500 pies. Resulta una gradiente de 0.46 psi barra diagonal pie, que equivale a un peso de fluido de 8.85 ppg. Se procederá a calcular el número de sacos para agregar de la siguiente manera. Para determinar la cantidad de sacos necesarios, considerando que en la tina hay 150 barriles de agua potable 8.33 ppg. Si se tiene en superficie sacos de KCl de 25 kilogramos, 55 libras cada uno, se observará la concentración requerida en las tablas correspondientes. Se aprecia que para lograr una densidad de 8.85 ppg se requiere una concentración de KCl de 38.7 libras por barril. Para el ejemplo se tomará consideración el KCl, lo cual equivale a 38.7 libras por barril. Entonces, si tenemos 150 barriles de agua potable, se multiplicará por 38.7 libras por barril por 150 barriles, lo que resulta 5.805 libras. Y si cada saco pesa 55 lbs, para saber el número de sacos se considerará 5.805 libras entre 55 libras, resultando 106 sacos de KCl. Nota: la sal más común usada y económica para controlar pozos es el KCl. Puede llegar hasta 9.68 ppg, aunque en ocasiones se usa otras sales como el cloruro de calcio a diferentes porcentajes, o algún formiato, que son más caros, y además son sales que ejercen más peso. A continuación se adjunta una gráfica de KCl, cortesía de Luis Cumpa y que puede ser de tu uso, basada en datos para calcular rápidamente la cantidad de sacos a utilizar en función de los pesos, en ppg, y de los barriles que se tenga a disposición en la tina. Usted intercepte los ppg que requiere leídos en el eje X con los barriles de agua leídos en las curvas. Luego se dirige al eje Y. Obtendrá entonces la cantidad de sacos de KCl. Nota: debe tenerse una tina con capacidad para recibir el retorno.